Y lo ha dicho varias veces, que el maestro lo ha dicho. Cuando una persona adquiere educación y empieza a cuestionarse, se vuelve aspiracionista. Claro. Y él no soporta el aspiracionismo. ¿Por qué? Pues porque no quiere que le pidan, que le exijan, que le pidan cuentas. Cuando uno es aspiracionista, empieza a pensar en cómo estar mejor o en qué más tener. Porque no es un pecado ni tener 3 pares de zapatos, ni 3 pares de zapatos de mejor calidad. Ni 1,000 pesos en la bolsa. Ni 1,000 pesos en la bolsa. Pero entonces, eso no le gusta. ¿Por qué? Porque si yo estudié y me pregunto cómo puedo hacer mejor esta taza, ¿no?, para venderla y tener más dinero, pues ya fui aspiracionista. Comunistoide de quinta, ratas de quinta. Además. Y además, con un pinche presidente que nada más le llevó 14 años recibirse. O sea, ese cabrón habla de educación. A ver, hello, sí. ¿Estoy loco o hablo con hechos? No, pero es una manera claro que hablas con hechos. De hacer las cosas, y aquí hay que ir encadenando pues todo lo que el presidente ha dicho, ¿no? Le conviene tener gente mal preparada, le conviene tener gente ignorante, le conviene tener gente que nada más esté recibiendo limosnas. Pero esa es la verdad. Pero ¿para qué quiere tener la gente? O sea, ya sé que le conviene tener la gente ignorante, pero ¿para qué? Para estar en el poder y ya. Porque para no que sirve de nada, ¿no? Para que no lo cuestionen, para que no lo cuestionen a él ni a lo que pretende hacer. Porque él lo ha dicho claramente y lo hemos entendido así, y espero que la gente lo entienda, porque el presidente ha dicho, a ver, esto no fue un cambio de administración, fue un cambio de régimen. Sí. Y para que se consolide ese cambio de régimen, pues él necesita seguir ganando, y esa es la verdad. Pero a ver, ¿cuál cambio? O sea, bueno, hablan de un pinche cambio. ¿Cuál cambio? O sea, Titina dice, yo voy a consolidar el cambio. ¿Cuál pinche cambio? Es que es el que estamos viviendo, para peor. A ver, ¿cuál cambio? ¿El de los 50 millones de mexicanos sin servicios médicos? ¿El de el 50% de los mexicanos que trabajan ganando menos de un salario mínimo o un salario mínimo? Y son cifras de la Coneval. Ese es el cambio. No, desgraciadamente es el cambio. O sea, quitar educación, quitar apoyos, quitar salud. Es que es el cambio que hemos visto. O sea, es el cambio que ven muchos mexicanos diariamente, ¿no? Y a mí me parece que al no tener o al no ver otro cambio, pues es el cambio que nos ofrecieron. Ir para atrás, convertirnos en un país que no mire para adelante, sino que mire para atrás, que sea conformista, ¿sí? Que sea, y dicho en términos muy populares, de media tabla, que no tenga aspiraciones. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque seguimos viendo, y voy a meter este tema, seguimos viendo que son o siguen siendo una fuerza electoral por X o por Y. Sí. ¿No? Y ¿qué está ya, como tú lo dices, qué está de por medio? Pues ya ni siquiera está de por medio mi persona. Oye, mira, yo ya tengo 61 años, no me queda ya mucho, y además ya hice lo que tenía que hacer, para bien o para mal. Pero pues hay muchas generaciones de mexicanos que vienen, que son los que van a sufrir las consecuencias. Y hoy, lo que tú decías, mi voto debe estar pensando en función de los que vienen allá atrás. Claro. De los que no van a votar, precisamente. Oye, perdóname, solo a través de la educación puedes tener, pues, o por lo menos de un oficio, pues tener una mayor oportunidad, ¿no? Para ganar dinero. Porque así vivimos, no vivimos de los árboles y de la naturaleza en general, ¿no? Vivimos a través del dinero, ¿sí? Nos guste o no. Y mientras nuestros estudiantes no tengan la preparación suficiente, no van a poder tener una vida más independiente, ¿no? Y yo no conozco a nadie que me diga, no, yo prefiero que mi hijo se convierta en narco a que vaya a estudiar, ¿no? Yo conozco muchísima gente. No es cierto. Por eso. ¿Qué? No es cierto. ¿No es cierto qué? Que quieran que sus hijos sean narcos. Por eso es lo que estoy diciendo. No conozco a nadie que diga, prefiero que mi hijo sea narco a que no estudie, ¿no? Claro. O prefiero que mi hijo sea un asesino
a que no estudie. Yo prefiero matar gente en vez de echarle ganas a la escuela. Sí. O tener un mejor trabajo, un trabajo sin riesgo, un trabajo digno, etcétera, ¿no? No, a ver, creo que todos nosotros venimos por lo menos de una cultura, de una enseñanza en casa, de que lo primero es estudiar y luego todo lo que quieran, ¿eh? O sea, véanlo tan sencillo, tan complicado como sea, pero pues yo desde que recuerdo a mis padres, mis abuelos, yo, y todavía con mi hijo, por ejemplo, pues es primero estudia y luego saca una carrera, prepárate, luego haz lo que quieras, ¿no? Pero no vas a hacer lo que quieras antes. Y yo creo que así somos todos. Uno como papá cumple, o sea, cuando dices, ¿cómo te fue con tus hijos? Ah, muy bien, les di la mejor educación que pude, la tuvieron hasta donde se pudo, de que Milana pudo alcanzar, y terminaron muy bien preparados, acabaron su carrera, se licenciaron y doctoraron, o no necesariamente, ya cumplí. Sí, exacto. Pero es que aparte es, o sea, lo perverso de no dar una buena educación es justo abres la brecha más entre quien sí tenga acceso a una buena educación, ya sea, llámese escuelas privadas, llámese otros medios, y los que no. O sea, es ponerle una vez más a la gente más vulnerable la condena de ser vulnerables para toda su vida. Eso es lo más perverso de este gobierno, que no ha hecho nada. Su dicho de los pobres primero, pues, ¿en dónde? Porque si tú quisieras decir, voy a hacer que un niño, en donde, no importa que haya nacido en una zona rural, no importa dónde haya nacido, al final tenga medianamente las mismas oportunidades que cualquier otro niño, y que sean ya las capacidades o el esfuerzo el que mande qué va a pasar, pues te esforzarías en las condiciones más básicas dárselas. Pero tú, al no darle la educación a los niños, entonces lo que haces es abrir una brecha enorme entre quien sí pudo. Pero no hay cosa más horrible que esa. No, olvídate del que sí pudo. Agrégale al sí pudo la globalización, que tú eres un experto. Nuestros hijos, o en este caso mis nietos, ya no que viven en México y van a vivir en México, no van a competir con mexicanos. Van a competir mínimo con gringos y canadienses. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado en la cual tiene que estar el más preparado, y en menos de 5 años van a ver cómo va a ser igual que Europa, el Tratado de Libre Comercio. O sea, los gringos van a poder venir a trabajar a Canadá o a México, igualmente los mexicanos y canadienses. Entonces sus hijos, que están recibiendo esta pendejada de educación, no van a poder competir por puestos muy importantes, porque ni siquiera van a tener sus hijos la preparación para la universidad o la preparatoria. En Europa hay 29 países en la Comunidad Europea. Cualquiera puede estudiar en donde quiera, trabajar en donde quiera. Europa para ellos es un país. ¿Dónde se complica el rollo? Pues la competencia. El que esté mejor educado es el que le van a dar el puesto de chamba, no importa si es francés trabajando en Madrid o en Lisboa, donde sea. Pero hay un dicho, la falta de competencia te lleva a la incompetencia, Exacto. ¿no? Entonces, AMLO, ¿qué ha querido? Que no nos comparemos con el mundo. ¿Por qué? Porque le da pavor que nos demos cuenta qué tan mal estamos. Prueba de eso, y en materia educativa es muy clara, la cancelación de la prueba PISA, ¿no? Sí. O fue de los primeros que hizo. No quiero que vean cómo estamos aquí a nivel de comprensión de lectura, a nivel de matemáticas, a nivel de ciencias. Entonces, ¿qué nos está haciendo incompetentes? ¿Pero por qué, Mario? O sea, ¿cuál es, neta, que tú lo conoces mejor que nadie en esta mesa? ¿Qué pedo hay atrás de todo esto? O sea, en lugar, Japón, 2 bombas atómicas, firman un tratado con Estados Unidos tiene que resarcir todos los daños que hizo. ¿Y qué es lo primero que hace Japón? Educación. Hoy, ¿qué acaba de hacer Japón? Educación. Corea del Sur, ¿qué acaba de hacer? Educación. Cualquier pendejo se da cuenta que la educación
es lo más importante en el presente para el futuro de sus hijos. Sí. ¿Este idiota dónde vive? Bueno, es que de ahí se deriva lo que yo creo, a ver. Ah, Y lo ha dicho varias veces, que el maestro lo ha dicho. Cuando una persona adquiere educación y empieza a cuestionarse, se vuelve aspiracionista. Claro. Y él no soporta el aspiracionismo. ¿Por qué? Pues porque no quiere que le pidan, que le exijan, que le pidan cuentas. Cuando uno es aspiracionista, empieza a pensar en cómo estar mejor o en qué más tener. Porque no es un pecado ni tener 3 pares de zapatos, ni 3 pares de zapatos de mejor calidad. Ni 1,000 pesos en la bolsa. Ni 1,000 pesos en la bolsa. Pero entonces, eso no le gusta. ¿Por qué? Porque si yo estudié y me pregunto cómo puedo hacer mejor esta taza, ¿no?, para venderla y tener más dinero, pues ya fui aspiracionista. Entonces no debo de pensar en esto. O si yo me pongo a pensar en cómo construir una mejor computadora, ¿no? Cómo diseñarla, cómo diseñar un auto. No, porque vas a tener más dinero, entonces vas a querer mejores zapatos, vas a tener un mejor empleo. Y entonces ya me volví aspiracionista. Y le voy a exigir, entonces, a mi gobernante que me dé una mejor educación, o a que mis hijos les dé una mejor educación de la que yo tuve. Entonces, esto genera pues un movimiento en cascada, que es lo que Andrés reprueba, lo que Andrés no quiere. Esa es la verdad. Y nos lo ha dicho en de muchas maneras, ¿no? ¿Qué quiere él? Pues quiere un país de 130 millones de mexicanos que estén esperando a que les llegue su mesada, ¿no?, su programa social, y pues no estén pensando en otra cosa más que en recibir su mesada e irla medio llevando. Por eso te digo que nos quiere como un país de media tabla, sin aspiraciones. Lo peor que le puede pasar a un individuo en su vida es quedarse sin aspiraciones. Claro. Y es lo que nos quiere matar. Bueno, pero además, pon tú que uno decide no tener aspiraciones y vivir de los programas sociales, que no lo saca además de ninguna pobreza ni de un mal vivir, ¿no? Y cómo saber que hay una mejor manera de vivir si siempre estás ahí. No la ves, mira, parece anécdota, pero creo que a muchas personas les ha pasado. ¿Qué pasa si tú, de chico, el primer mar que te llevan es al de Cancún? ¿Te sale qué? Es al de Cancún. Tus Pues vas a estándares, pensar, y vas a pensar que todo el mar del mundo es así. Exacto. Claro. ¿No? Y te vas a llevar un chasco cuando vayas a Acapulco y veas que por lo menos el mar no es así. Es un poco eso. No quieren dejar ver más allá de lo que puedes ver con tus ojos y en el corto plazo, porque si no vas a aspirar a más. Pero además la aspiración no solamente es un tema de dinero, No. ¿no? Es de vivir mejor. Ah, claro. O sea, no solamente vives mejor si tienes dinero, porque puedes ser millonario y ser miserable. Sí. O sea, es pues disfrutar de la vida básicamente, ¿no? A través de 1000 cosas. Una de ellas la cultura, la educación, el conocer otros países, otras culturas, el enriquecimiento propio, ¿no? Y no es dinero solamente, ¿no?